Namaskaram. The question I've been asked today is, it has always been clear to me that human beings have a formidable potential to exert a positive influence on this world. Siempre he tenido claro que los seres humanos tenemos un potencial formidable para ejercer una influencia positiva en este mundo and to transform it for the better and a more dignified life. Y transformarlo para una vida mejor y más digna. But not to do so and to remain passive in the face of unnecessary suffering, I have always seen as a dereliction of our responsibility. Pero no hacerlo y permanecer pasivos ante el sufrimiento innecesario, siempre lo he visto como una dejación de nuestra responsabilidad. So that's the first sentence. Then it continues. Sí. To what extent do many people who do not feel a deep love for the self come to this path and cling to it as a lifeline after feeling that their personal or professional life is a failure? And so on this path, they can free themselves from doing or responsibility, as the only important thing is to take care of themselves. Y esa era la primera parte, y ahora la segunda parte de la pregunta, que es una pregunta, dice, ¿hasta qué punto muchas personas que aún no sienten un profundo amor por el ser, por uno mismo, llegan a este camino y se aferran a él como tabla de salvación tras sentir que su vida personal o profesional es un fracaso y así en este camino pueden liberarse de cualquier hacer o responsabilidad, ya que lo único importante es cuidar de sí mismos? So that is the question. I will now begin to answer it bit by bit. Pues esa es la pregunta, así que voy a empezar a responder parte a parte, poco a poco. The first assumption made here is that human beings have a formidable potential to exert a positive influence on this world. La primera presunción que se hace aquí es que los seres humanos tenemos un potencial formidable para ejercer una influencia positiva en este mundo. That is true in a certain sense, but not in the sense in which people usually understand it. Eso es cierto en cierto sentido, pero no en el sentido en que generalmente la gente lo entiende. As taught by Bhagavan, this world is nothing but a dream. Tal y como es enseñado por Bhagavan, este mundo no es más que un sueño. The dreamer of this dream is ego. El soñador de este sueño es ego. As ego, we are now dreaming this entire world. Como ego, ahora estamos soñando todo este mundo entero. But whenever we are dreaming, we don't experience ourselves as the dreamer. Pero siempre que soñamos, nunca nos experimentamos como el soñador. We experience ourselves as if we were a person within our dream. Nos experimentamos siempre como si fuéramos una persona dentro de nuestro sueño. As a person in this dream, we seem to be a small person in a vast universe. Como una persona en este sueño parecemos ser una diminuta persona en un vasto universo. We see so many forms of suffering in this universe. Y vemos tantas formas de sufrimiento en este universo. And so we may be moved to try to alleviate this suffering. Así que puede que nos sintamos combinados a aliviar este sufrimiento. But so long as we continue to experience ourselves as a person in this dream, pero mientras continuemos experimentándonos como una persona dentro de este sueño, in other words, as a human being, o dicho de otra manera, como un ser humano, our potential to exert a positive influence on it is very, very small, almost negligible. Nuestro potencial para ejercer una influencia positiva en él es muy, muy pequeña, sino ninguna. However, we do have the power within us to put an end to all suffering. Sin embargo, nosotros tenemos el poder dentro de nosotros de ponerle fin a todo sufrimiento. In a dream, we may see all forms of suffering. En un sueño podemos ver muchas formas de sufrimiento. Suffering caused by wars, by
pandemics, by famines, by disease, by natural disasters, all kinds of suffering we may see in a dream. Podemos ver sufrimiento en forma de guerras, en forma de pandemia, en forma de hambrunas, en forma de desastres ecológicos, etcétera, ¿no? Muchas formas de las que podemos ver el sufrimiento en un sueño. But all that suffering appears only within the view of ourself as ego. Pero todo ese sufrimiento aparece ante la vista de nosotros en cuanto que ego. In other words, in the view of the dreamer. O dicho de otra forma, desde la vista del soñador. To put an end to all the suffering seen in a dream, all we need to do is to wake up. Para ponerle fin a todo el sufrimiento que vemos en un sueño, lo único que tenemos que hacer es despertar. So if our life in this world is just a dream, as Bhagavan says it is, Entonces, si nuestra vida en este mundo es un sueño, tal y como dice Bhagavan que es, the only truly effective way to put an end to all suffering in this dream is to wake up from this dream. la única forma de ponerle fin a todo este sufrimiento que vemos en el sueño es despertar de este sueño. That doesn't mean to wake up from this dream into some other dream. Y eso no significa despertar de este sueño a algún otro sueño, Because that is not real awakening. porque eso no es un despertar verdadero. We are dreaming now because of our self-ignorance. Ahora dormimos ahora o soñamos ahora debido a nuestra ignorancia de nosotros mismos. That is because we are not aware of ourselves as we actually are. Es decir, debido a que no somos conscientes de nosotros mismos tal y como realmente somos. What we actually are is just the fundamental awareness I am. Lo que realmente somos es la conciencia fundamental yo soy. But though we are always aware of ourselves as I am, Pero aunque siempre somos conscientes de nosotros como yo soy, we are not aware of ourselves as just I am. We're now aware of ourselves as I am this person. no solo somos conscientes de nosotros en cuanto que yo soy, sino que somos conscientes de nosotros como yo soy esta persona. So long as we experience ourselves as a person, we are not aware of ourselves as we actually are. Mientras nos experimentemos a nosotros como una persona, no nos experimentamos a nosotros por lo que realmente somos. So we can put an end to all dreams only by putting an end to the dreamer. Así que podemos ponerle fin a todos los sueños solo poniéndole fin al soñador, al que sueña. And we can put an end to the dreamer only by being aware of ourselves as we actually are. Y solo podemos ponerle fin al soñador o al que sueña siendo conscientes de nosotros por lo que realmente somos. Therefore, following Bhagavan's path of self-investigation and self-surrender is the only effective means to put an end to all suffering. Por lo tanto, seguir el camino de Bhagavan de la autoinvestigación y autorrendición es la única forma de ponerle fin a todo el sufrimiento. This question goes on to say we have formidable potential to exert a positive influence on this world and to transform it for the better and a more dignified life. Como dice la pregunta, que tenemos un potencial formidable para ejercer una influencia positiva en este mundo y transformarlo para una vida mejor y más digna. Life as ego, as this false awareness, I am this body, can never be truly dignified. La vida como ego, en tanto que este cuerpo, nunca puede ser dignificada. The only truly dignified life is to live as just I am. La única vida digna o dignificada es vivir como solamente yo soy. In other words, to live as pure being. Dicho de otra forma, vivir como puro ser, Pure awareness, pura conciencia, pure happiness, pura felicidad and pure love. y puro amor. That is the only truly dignified life. Esa es la única vida digna, dignificada posible. And we can live such a dignified life only by knowing ourselves as we actually are.
Y solo podemos vivir esa vida digna viviendo como, por lo que realmente somos. And then the question goes on, but not to do so and to remain passive in the face of unnecessary suffering, I have always seen as a dereliction of our responsibility. Luego continúa la pregunta y dice, pero no hacerlo y permanecer pasivos ante el sufrimiento innecesario, siempre lo he visto como una dejación de nuestra responsabilidad. Firstly, all suffering is unnecessary. En primer lugar, todo el sufrimiento es innecesario. We bring suffering on ourselves. Nosotros nos traemos el sufrimiento a nosotros mismos, By rising as ego. elevándonos como ego. Because when we rise as ego, we limit ourselves as I am this body, I am this small person. Porque cuando nos elevamos como ego, nos limitamos a nosotros como yo soy esta persona, yo soy este cuerpo. And as a body, we seem to have so many needs. Y como un cuerpo parecemos tener muchas necesidades. And we also have so many likes and dislikes. Y también hay muchas cosas que nos gustan y que no nos gustan. When we experience the things we like, we feel a little bit happy. Cuando experimentamos las cosas que nos gustan, nos sentimos un poco felices. Not completely happy because we are always dissatisfied. We always want something more, but at least a little bit happy we feel. No totalmente felices, porque siempre queremos un poquito más, pero al menos en parte nos sentimos felices un poco. And when we experience anything we don't like, we suffer. Y cuando experimentamos algo que no nos gusta, sufrimos. So all the joys and pleasures of life, of this bodily life, are caused only by our likes and dislikes. Entonces todas las dichas y placeres de este mundo son causadas por nuestros gustos y cosas que no nos gustan. If we could remain free of likes and dislikes, nothing would affect us. Si pudiéramos permanecer libres de gustos o cosas que no nos gustan, nada nos afectaría. We are affected by experiences because of our likes and dislikes. Nos afectan las experiencias debido a nuestros gustos y cosas que no nos gustan. Certain experiences that we like, we experience as pleasurable. Algunas experiencias que experimentamos las vivimos como placenteras. Other experiences that we dislike, we experience as painful. Y otras experiencias desagradables las calificamos como dolorosas o que no nos gustan. So the cause of pleasure and pain, the cause of all forms of suffering, it lies only in ourselves, in our own likes and dislikes. Así que el placer y el dolor yace en los gustos y las cosas que nos gusta, que no nos gustan, es decir, en nosotros mismos. But we cannot remain completely free of likes and dislikes so long as we rise as ego. Pero no podemos vernos libres o permanecer libres de gustos o de cosas que no nos gustan mientras nos elevemos como ego. So whatever way we consider it, we come back to the same root problem. Así que de cualquier forma que lo consideremos, volvemos a la misma causa raíz o la misma raíz del problema. Namely ego. Es decir, ego. So we ourselves as ego are the problem. Así que nosotros, ego, somos el problema. And the cause of all other problems. Y la causa de todos los demás problemas. So, but none of us remain passive. Pero ninguno de nosotros permanecemos pasivos. That is, so long as we rise as ego, we cannot remain without seeking happiness and seeking to avoid suffering. Es decir, mientras nos elevemos como ego, no podemos permanecer pasivos buscando el placer o evitando el dolor. The liking to be happy and the dislike to be unhappy, it's the very nature of ego to have such likes and dislikes. El gusto por ser feliz y el no gusto por la infelicidad es la misma naturaleza, la misma raíz y la causa de la infelicidad del ego.
So our true responsibility, both to ourselves and to others, is to investigate ourselves and thereby know what we actually are. Así que nuestra verdadera responsabilidad es, por nosotros y por los demás, es investigarnos a nosotros mismos para ver lo que realmente somos. Doing anything other than self-investigation is a dereliction of our responsibility. Hacer cualquier otra cosa aparte de la autoinvestigación es una dejación de nuestra responsabilidad. So I've answered the first question. The first sentence. That's the assumptions on which this question was based. The next question is, to what extent, okay, that's a long one. Yeah. To what extent do many people who do not feel a deep love for the self come to this path and cling to it as a lifeline? Bueno, ya hemos respondido al primer párrafo. Voy a ver ahora el segundo párrafo, que es una pregunta un poco más larga. La presunción que aparece en el segundo párrafo. Dice, ¿hasta qué punto muchas personas que aún no sienten un profundo amor por el ser llegan a este camino y se aferran a él como tabla de salvación? Here the term deep love for the self, what that means, or what it should mean, is love to know and to be what we actually are. Lo que dice aquí, un gran amor por el ser, un profundo amor por el ser, debe ser un amor por conocer y por ser lo que realmente somos. When we come to this path, none of us have sufficient love of this kind. Cuando llegamos a este camino, ninguno de nosotros tenemos el suficiente amor de esta clase, de este tipo. But at least a seed of this love has been sown in our heart. Pero al menos una semilla de este amor pequeña semilla ha sido plantada en nuestro corazón. If such a seed had not been planted in our heart, we would never come to this path. Si esa semilla no hubiera sido plantada en nuestro corazón, entonces no habríamos llegado a este camino. Our love to know and to be what we actually are may not be very deep, it may be very superficial, but at least it's there to some extent. Nuestro amor por conocer y por ser lo que realmente somos puede que no sea muy grande, pero indica que es suficiente o está ahí en cierta medida. So just like a small seed that's been sown in the garden needs to be watered and cared for and nurtured, we need to nurture this small seed of love that has been sown in our heart. Al igual que una pequeña semilla que ha sido plantada en un jardín, esta semilla que ha sido plantada en nuestro corazón debe ser cuidada y regada y alimentada para que se crezca. We can do so only by trying as much as possible to be self-attentive. Podemos hacerlo intentando lo más que podamos estar autoatentos. When we start off, because our love is not very strong, our attempts to be self-attentive may be relatively feeble. Cuando empezamos, como nuestro amor no es demasiado grande, nuestros intentos puede que sean débiles. But even a small effort to be self-attentive is a step in the right direction. Pero incluso un pequeño esfuerzo en estar atento es un paso en la dirección correcta. So we just need to persevere in trying more and more to be self-attentive. Así que tenemos que simplemente perseverar más y más en estar autoatentos. This path is a lifeline. Este camino es una tabla de salvación. It's the only real lifeline we have. Es la única tabla de salvación que tenemos. So we should cling to it as our lifeline. Así que deberíamos aferrarnos a él como nuestra tabla de salvación. Not that is the sense in which the questioner was referring to it, I think. No es en el sentido en el que la pregunta había sido hecha, creo. That is, we need to recognize that all our problems are caused by our rising as ego and thereby attending to things other than ourselves. Es decir, tenemos que reconocer que todos nuestros problemas surgen por elevarnos como ego y atender a otras cosas distintas de nosotros mismos.
So the only lifeline to save us from this, from all the suffering entailed in rising as an ego, is to cling to self-attentiveness. Así que la única tabla de salvación de todo el sufrimiento provocado por el ego es aferrarnos a la autoatención. And then the question goes on, after feeling that their personal or professional life is a failure, Y luego continúa la pregunta diciendo, tras sentir que su vida personal o profesional es un fracaso, every life is a failure. cada vida es un fracaso. When we rise as ego, we are constantly seeking happiness in things outside ourselves. Cuando nos elevamos como ego, buscamos la felicidad en cosas distintas de nosotros mismos. In wealth or health or learning or pleasurable experiences or in human relationships. In so many ways, we are seeking happiness in things other than ourselves. En la riqueza, en la salud, en el aprendizaje, en las experiencias placenteras, en las relaciones, en todo, buscamos la felicidad en cosas distintas de nosotros. But though these things may seem to give us a small amount of satisfaction now and then, Pero aunque parece que estas cosas pueden darnos un poco de satisfacción de vez en cuando, we never achieve the perfect satisfaction and happiness that we are all seeking. nunca alcanzamos la perfecta y completa satisfacción que buscamos. So we are all a failure. Así que todos somos un fracaso. Embodied existence, our life as an embodied being is a failure. La existencia encarnada como un cuerpo es un fracaso. And it cannot be anything but a failure. Y no puede ser sino un fracaso. This embodied existence is going to end in death. Is going to end. End in death. Nuestra existencia encarnada va a terminar en la muerte. Whatever we may seem to achieve in life is all going to come to an end when we die. Cualquier cosa que parezcamos alcanzar en esta vida va a llegar a su fin cuando muramos. So not only is our life a failure, Así que no es solo nuestra vida un fracaso. even the seeming successes will end in failure. Incluso nuestros aparentes éxitos acabarán en fracaso. Death is the end of all our hopes and all our aspirations. La muerte es el fin de todas nuestras esperanzas y aspiraciones. So let us be realistic about this life. Así que seamos realistas en cuanto a esta vida. If we expect lasting joy or happiness from this embodied existence, we are just fooling ourselves. Si esperamos una felicidad duradera, una dicha duradera en esta encarnación, en esa existencia encarnada, nos estamos engañando. If we want lasting and completely satisfying happiness, as we all do, we can find it only within ourselves. Si queremos una completa satisfacción y duradera, como todos queremos, solo la podemos encontrar dentro de nosotros. So this is the path to find that happiness within ourselves. Así que este es el camino para encontrar esa felicidad dentro de nosotros. And then the question goes on, and so on this path, they can free themselves from any doing or responsibilities, as the only important thing is to take care of themselves. Y en la parte final de la pregunta dice, y así en este camino pueden liberarse de cualquier hacer o responsabilidad, ya que lo único importante es cuidar de sí mismos. What is meant by taking care of ourselves? ¿Qué es lo que quiere decir con cuidarse a sí mismos? So long as we continue to believe that we are the person we seem to be, Mientras sigamos creyendo ser la persona que parecemos ser, taking care of this person seems to be taking care of ourselves. cuidar de esta persona parece que significa cuidar de nosotros.
but this person is not ourself. It is not what we actually are. Pero esta persona no es nosotros, no es lo que realmente somos. So taking care of this person is neglecting to take care of ourselves. Entonces, cuidar de esta persona es ignorar el cuidarnos a nosotros. We can truly take care of ourselves only by turning within. Solo podemos realmente cuidarnos a nosotros girándonos hacia adentro. Because only when we turn within will ego subside and eventually merge back into its source. Porque solo girándonos hacia adentro, el ego al final se desaparecerá y terminará uniéndose con lo que somos realmente. There is no other way. No hay ninguna otra forma. So taking care of ourselves in this way, by turning our attention within and clinging firmly to self-attentiveness, is not selfishness. Entonces, cuidarnos de nosotros de esta manera, girándonos hacia adentro y aferrándonos a la autoatención, no es egocentrismo o egoísmo. It is the very antithesis of selfishness, Es la antítesis misma del egocentrismo, because we cannot turn within without thereby surrendering ourselves. porque no podemos girarnos hacia adentro sin rendirnos. Surrendering ourselves means surrendering ego. Rendirnos significa rendir el ego. So this is our real responsibility. Así que esta no es nuestra verdadera responsabilidad. The question said, but it seemed to assume that people come to this path to free themselves from doing and responsibilities. La pregunta parece presumir o asumir que la gente viene a este camino para evitar hacer o tomar responsabilidades. This path is not a path of doing. Este camino no es un camino de hacer, It is the path of just being. es un camino de solo ser. And we can just be only by being self-attentive. Pero solo podemos ser siendo autoatentos. Because so long as we attend to anything other than ourselves, we are rising as ego and doing something or other. Porque mientras atendamos a cualquier cosa distinta de nosotros, estamos elevándonos como ego y por tanto haciendo. So our responsibility is not to do this or do that. Our responsibility is just to be as we actually are. Entonces nuestra responsabilidad no es hacer esto o hacer aquello, es simplemente ser lo que realmente somos. But in order to be as we actually are, effort is necessary on our part. Pero para ser lo que realmente somos, el esfuerzo es necesario de nuestra parte. So long as we have risen as ego. Mientras nos hayamos elevado como ego. Because the nature of ego is to go outwards, clinging to things other than itself. Porque la naturaleza de ego es salir afuera y aferrarse a cosas distintas de sí mismo. So when we try to attend only to ourselves, así que cuando intentamos atendernos únicamente a nosotros mismos, we are going against the very nature of ego. Estamos yendo contra la misma naturaleza de ego. So this requires effort. Y esto requiere esfuerzo. To explain the same thing in slightly different terms, our inclinations to seek happiness in and attend to anything other than ourselves, those inclinations are called Vishaya vasanas. Por ponerlo de otra manera, nuestras inclinaciones a buscar la felicidad o atender a cosas distintas de nosotros mismos se llaman Vishaya vasanas. When we attend to anything other than ourselves, we are doing so under the sway of our Vishaya vasanas. Cuando atendemos a cualquier cosa distinta de nosotros mismos, lo hacemos bajo el influjo de nuestras Vishaya vasanas. And the Vishaya vasanas are just our inclinations, our likings. Y nuestras Vishaya vasanas son simplemente nuestras inclinaciones o nuestros gustos. They have no strength of their own. No tienen ninguna fuerza propia. Whatever strength they seem to have is strength they derive from us.
Cualquier fuerza que parezcan tener es la fuerza que nosotros les damos. That is, the more we allow ourselves to be swayed by any particular Vishaya Vasana, the stronger it becomes. Es decir, mientras más nos permitamos caer bajo el influjo de cualquier Vishayavasana, más fuerte se vuelve. The more we refrain from being swayed by Vishaya Vasanas, by clinging to self-attentiveness, the weaker they become. Mientras más evitemos caer bajo el influjo de nuestras Vishayavasanas y aferrarnos a la autoatención, por tanto, aferrándonos a la autoatención, más débiles se volverán. So though this is a path of just being, Entonces, aunque esto es un camino de solo hacer, it ser, perdón, de solo ser, un camino de solo ser, I said doing, requires great effort. requiere un gran esfuerzo. We are always being, Siempre somos, but we are not just being, pero no simplemente somos, because we are always doing something by mind, speech, or body. porque siempre estamos haciendo algo por medio de la mente, el habla o el cuerpo, Because such is the nature of ego. porque así es la naturaleza de ego. So we can just be without doing anything, only by making effort to hold on to self-attentiveness. Entonces, solo podemos ser sin hacer nada, aferrándonos con esfuerzo a la autoatención. So this is not a path for the lazy or indolent. Entonces, este no es un camino para los vagos o perezosos. This is a path for those who are serious about attaining infinite happiness. Es un camino para aquellos que son serios para alcanzar la felicidad infinita. We can experience infinite happiness, which is our own nature, only by giving up everything. Podemos experimentar la felicidad infinita, que es nuestra verdadera naturaleza, rindiéndolo todo solo. But giving up everything is not easy for ego, because the very nature of ego is to cling to other things. Pero rendirlo todo no es fácil para el ego, porque la naturaleza de ego es atender a otras cosas distintas. So we should never think that we can follow this path without effort. Así que nunca podemos pensar que podemos seguir este camino sin esfuerzo. Our real nature is effortless being. Nuestra verdadera naturaleza es ser sin esfuerzo. But having risen as ego, our ego nature is constant doing by mind, speech, and body. Pero al habernos elevado como ego, nuestra naturaleza como ego es hacer por medio de la mente, del habla y del cuerpo. So we are swimming against the current of the natural inclination of the mind to go outwards. Así que estamos nadando contracorriente ante la tendencia natural de la mente de ir hacia afuera. So this is not a path for those who think they can find an easy way out of an easy way to evade responsibilities. Entonces, este no es un camino para aquellos que piensan que pueden encontrar un camino fácil para evadir la responsabilidad. This is the greatest responsibility of all. Esta es la mayor responsabilidad de todas. And to carry out this responsibility requires great effort and love on our part. Y para llevar a cabo esta responsabilidad requiere de nuestra parte mucho esfuerzo y amor. So I hope that adequately answers that question. I don't know if anyone has any further questions to ask on this subject. Así que espero que eso haya respondido adecuadamente a la pregunta. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta en relación con este tema. Let's see, Michael. There is one raised hand already. Okay. Let's see. Sarai, ¿me oyes? Sí, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Ve diciéndome poco a poco, ¿vale? La pregunta y yo voy traduciendo, ¿sí? Perfecto. Hi, Michael. Hi. Thank you. Bien. Primero la pregunta. Él habló sobre que la causa es ego. Sí. La causa de todos nuestros problemas, historias es ego. You said that the cause of all our problems is ego. Pero el ego no tiene causa,
porque Dios no lo creó. ¿Esto es así? ¿Puede desarrollar un poco But este tema? ego is costless because God didn't create it. Can you say something about that? Develop that. There may be no cause for ego to have come into existence, but we can cause the eradication of ego, the cessation of ego, by being self-attentive. Puede que no haya una causa para que el ego venga a la existencia, pero sí hay una causa que es para que se radique o para el cese del ego, que es aferrarse a la autoatención. The reason why there is no cause for ego is the first cause. La razón por la que no hay causa para el ego es porque ego es la primera causa de todas. There is cause and effect comes into existence only when we rise as ego. Causa y efecto vienen a la existencia solo cuando nos elevamos como ego. When we don't rise as ego, as in sleep, for example, there is neither cause nor effect. Cuando no nos elevamos como ego, como en el sueño profundo, por ejemplo, no hay causa ni efecto. Everything else comes into existence only when we rise as ego. Todo lo demás viene a la existencia solo cuando surgimos, cuando nos elevamos como ego. So ego is the ultimate cause, the first cause. Así que ego es la causa última o la primera causa. So we cannot find any cause for ego. Así que no podemos encontrar ninguna causa para ego. But we need not find any cause for ego. Pero no tenemos que encontrar ninguna causa para el ego. Because ego is not real. Porque ego no es real. We seem to be ego only so long as we are looking at other things, attending to things other than ourselves. Parecemos ser ego mientras miremos a otras cosas, mientras atendamos a otras cosas distintas de nosotros mismos. If instead of attending to other things, if we attend to ourselves, if we look to see who am I, we will find there's no such thing as ego at all. Si en lugar de atender a otras cosas, nos atendemos a nosotros, ¿quién soy yo?, encontramos que no hay ningún ego en absoluto. But it's no use just saying, oh, there's no ego. So long as we are aware of anything other than ourselves, we who are aware of those other things are ego. Pero no tiene sentido decir que no hay ego. Mientras seamos conscientes de otras cosas distintas de nosotros, so long as we are aware of other things, Michael? Yes. We who are aware of those other things are ego. Nosotros que somos conscientes de esas cosas, somos ego. So ego is a big problem for us. Así que ego es un gran problema para nosotros. A big problem for itself. Un gran problema para sí mismo. All the problems that we as ego experience are caused by our rising as ego. Todos los problemas que nosotros como ego experimentamos son problemas creados por ego. But there is a very simple solution to this problem. Pero hay una solución muy simple para este problema. Because ego isn't real, como ego no es real, all we need to do is to look at it carefully enough. Todo lo que tenemos que hacer es mirarlo cuidadosamente. And then we will see what is actually real, namely pure awareness. Y entonces veremos lo que es en realidad verdadero, real, que es pura conciencia. If you see a rope and mistake it to be a snake, but that snake is a problem for you. Si ves una soga y la confundes con una serpiente, esa serpiente es un problema para ti. If that seeming snake is lying on your path, si esa aparente serpiente está en tu camino, en mitad de tu camino, you're afraid to go ahead. Tú tienes miedo de continuar el camino. But how can you get rid of that snake? Pero ¿cómo te puedes librar de esa serpiente? Since it is not a real snake, the only way you can get rid of it is by knowing what it really is. Dado que no es una serpiente real, la única manera de la que te puedes librar de ella es mirando bien qué es. And to know what it really is, you need to look at it very carefully. Y para ver lo que es realmente, tienes que mirarla con mucha atención o cuidado. If you look at it carefully enough, you'll see, oh, it's not a snake, it's just a rope.
Si la miras con el suficiente cuidado, te darás cuenta de que, no es una serpiente, es solo una soga. So all problems caused by that snake, all the fear and everything is thereby dispelled. Entonces, todos los problemas causados por esa serpiente, el miedo, etcétera, se desvanecen. Likewise, we can get rid of ego only by attending to ourselves so carefully, so keenly, that we see what we actually are. De la misma forma, solo podemos librarnos de ego cuando nos atendamos con la suficiente intensidad y con el mismo cuidado para ver lo que realmente somos. So long as we are attending to other things, we seem to be ego. Mientras atendamos a otras cosas, parecemos ser ego. But if we attend to ego, we will see there's no such thing as ego, but it's just pure awareness. I am. Pero si atendemos a ego, veremos que no hay tal cosa como ego y que solo es pura conciencia, yo soy. When ego thereby ceases to exist, everything else will cease to exist. Por tanto, cuando el ego deje de existir, todo dejará de existir. And we will remain as the infinite happiness that we always actually are. Y permaneceremos como la felicidad infinita que siempre somos. Does that adequately answer your question? ¿Responde, Sarai? So clear. Thank you so much. Gracias. Gracias, Sarai. Gracias por la pregunta. Muy bien, tenemos otra mano de Luna. Luna Nousairi. Luna, ¿me oyes? Hola, sí, Sí, adelante. sí, gracias. Quería ver si nos puede comentar algo acerca de libre albedrío Ajá. y por qué creemos, o sea, por qué está esta sensación de que podemos hacer las cosas. Ujú. Sí, supuestamente, bueno, todo ya ocurrió. Ok. ¿Y a qué se refiere? O sea, ¿por qué como egos no tenemos libre albedrío? ¿O a qué se refiere la enseñanza de que todo ya está escrito y todo ya sucedió? Michael, it's about free will. Mm. And it's why do we have such a thing as free will when everything is already predestined? If you can clarify that about that aspect of the teaching. Okay. When it is said everything is predestined, what it means is everything we are to experience is predestined. Cuando se dice que todo está predestinado, es que todo lo que tenemos que experimentar está predestinado. But we are nevertheless free to like it or to dislike it. Pero, sin embargo, nosotros somos libres de que eso nos guste o de que no nos guste. So destiny determines what we are to experience. Entonces, el destino determina lo que tenemos que experimentar. Whereas our will determines what we like to experience or dislike to experience. Mientras que nuestra libre voluntad determina lo que nos gusta experimentar o lo que no nos gusta experimentar. Moreover, whatever we are destined to experience is the fruit of actions that we have done in the past. Además, lo que tenemos que experimentar son los frutos de acciones que hemos hecho en el pasado. The actions that give fruit are those actions that we do according to our will. Las acciones que dan frutos son las... sorry, Michael, again, the actions that give fruit. Fruit are actions that we do according to our will. Las acciones que dan frutos son las acciones que hacemos de acuerdo a nuestra voluntad. In other words, actions that we do under the sway of our Vishaya vasanas. O dicho de otra forma, las acciones que hacemos bajo el influjo de nuestras Vishaya vasanas. Vishaya vasanas are our Vishaya means objects or phenomena. Vishaya significa objetos o fenómenos. And vasanas means inclinations to seek happiness in. Y vasana significa inclinación a buscar felicidad en algo. So our inclinations to seek happiness in things other than ourselves are Vishaya vasanas. Así que nuestra inclinación a buscar felicidad en cosas distintas de nosotros son Vishaya vasanas. So whenever our attention moves away from ourselves towards anything else, it is doing so under the sway of its Vishaya vasanas. Entonces, cuando nuestra atención se mueve de nosotros hacia afuera,
lo hace bajo el influjo de las Vishaya Vasanas para atender a otra cosa. So we have freedom either to allow ourselves to be swayed by our Vishaya Vasanas or to cling to self-attentiveness and thereby refrain from being swayed by our Vishaya Vasanas. Entonces nosotros tenemos libre voluntad o libre albedrío para simplemente a dejarnos caer bajo el influjo de esa vasana o aferrarnos a la autoatención y retirar nuestra atención de esa Vishaya Vasana. That is where our real freedom of will lies. Ahí es donde está donde la verdadera libre voluntad está. And even when we are allowing ourselves to be swayed by our Vishaya Vasanas, Incluso cuando nos dejamos caer bajo el influjo de nuestras Vishaya Vasanas, we are free to choose which Vishaya Vasanas we allow ourselves to be swayed by. también somos libres de qué tipo de Vishaya Vasanas nos dejamos caer bajo su influjo, de qué Vishaya Vasanas, de qué influjo, de qué Vishaya Vasanas nos podemos dejar caer. That is, our Vishaya Vasanas are pulling it in so many different directions. Es decir, nuestras Vishaya Vasanas nos empujan en muchas direcciones diferentes. And often one set of vasanas is completely opposed to another set of vasanas. A menudo un conjunto de vasanas se opone a otro conjunto de vasanas. To give a simple example, Por poner un ejemplo simple, supposing you like a particular type of food, imagina que te gusta un tipo en particular de comida. supposing you like eating a lot of pasta, say, Imagina que te gusta comer mucha pasta and you know that if you eat too much pasta, you put on weight and it's not good for your health. y tú sabes que si comes demasiada pasta no es bueno para tu salud y además ganas peso. But you like to be healthy. You like to not be overweight. Pero también te gusta estar sano y no te gusta tener sobrepeso. So on the one hand, you've got an inclination to eat lots of pasta. Entonces, por un lado, tienes una inclinación a comer mucha pasta. And on the other hand, you've got an inclination not to overeat. Y por otro lado, tienes una inclinación para no comer de más. You are free to follow either inclination. You're free to indulge in eating more and more pasta or to avoid eating more and more pasta, because those are, we have that freedom to choose which inclinations to follow. Entonces nosotros tenemos la voluntad o la libre voluntad de elegir si quieres caer en la indulgencia y seguir comiendo pasta o dejar de comer pasta. So that is our freedom of action. But whereas the freedom, there is no limit on our freedom of will, there is a limit on our freedom of action. Esa es nuestra libertad de acción. No hay límite en la libertad de querer, pero sí hay límite en la libertad de acción. That is, we can like whatever we want to like. Es decir, nos puede gustar cualquier cosa que nos pueda gustar, todas las cosas que nos puedan gustar. But we cannot do whatever we like. Pero no podemos hacer todo lo que nos gusta. We can do what we like within certain limits. Podemos hacer lo que nos gusta dentro de ciertos límites. We cannot do anything but would change what we are destined to experience. No podemos hacer nada que pueda cambiar lo que estemos destinados a experimentar. So we have unlimited freedom of will. Así que tenemos libertad ilimitada de querer, de desear. We have limited freedom of action. Tenemos libertad de acción limitada. And we have no freedom at all to achieve what we want to achieve. Y no tenemos ninguna libertad en absoluto de alcanzar lo que queramos alcanzar. To achieve what we want to achieve means in a worldly sense. Alcanzar lo que queramos alcanzar en un sentido del mundo. Because what we are to experience in this life is already predetermined. Porque todo lo que estamos destinados a experimentar ya está predeterminado. I am free to want to become president of the United States. Yo soy libre de querer convertirme en presidente de los Estados Unidos.
I'm free to try to become president of the United States, Soy libre de intentar convertirme en presidente de los Estados Unidos, but I'm not free to become president of the United States unless it is my destiny to be president of the United States. pero no soy libre de ser o convertirme en el presidente de los Estados Unidos, a no ser que sea mi destino convertirme en presidente de los Estados Unidos. So we do have freedom of will. Así que tenemos libertad de desear, de querer. So we need to use this freedom of will wisely. Así que tenemos que usar nuestro libre albedrío de manera sabiamente. The wise way to use our freedom of will is to turn our attention back within, to know ourselves. La forma más sabia de usar nuestra libre voluntad es girar nuestra atención hacia adentro para conocer lo que realmente somos. Using our freedom of will to try to do anything else is futile. Usar nuestra libre voluntad para intentar conseguir cualquier otra cosa es inútil. It is a misuse of our freedom. Es un uso inapropiado de nuestra libertad. All that we are now experiencing as destiny is the fruit of the misuse of our freedom in the past. Todo lo que experimentamos ahora como destino es nuestro uso inapropiado de nuestra libre voluntad en el pasado. So let us give up misusing our freedom of will. Let us give up liking or wanting anything other than to know and to be what we actually are. Así que vamos a dejar de querer cualquier cosa que no sea la de conocer o ser lo que realmente somos. All desires, other than the liking just to know and to be what we actually are futile. Todos los deseos, aparte de conocer y ser lo que realmente somos, son inútiles. They just lead to a continuation of this seemingly endless cycle of births and deaths. Todo conduce a esta interminable rueda de continuos nacimientos y muertes. This cycle of births and deaths is what is called samsara. El interminable ciclo de nacimientos y de muertes es lo que se conoce como samsara. Samsara will continue so long as we continue to rise as ego. Samsara continuará mientras continuemos elevándonos como ego. In fact, Bhagavan has said samsara is nothing but ego. De hecho, Bhagavan ha dicho que samsara no es más que ego. That is, the root of all samsara is ego. Es decir, la raíz de todo samsara es ego. So we can free ourselves from samsara only by eradicating ego. Así que solo podemos librarnos de samsara erradicando ego. And since ego is a false awareness of ourselves, Y como ego es una conciencia errónea de nosotros mismos, we can free ourselves from ego only by knowing ourselves as we actually are. podemos librarnos de ego solamente conociéndonos por lo que realmente somos. And to know ourselves as we actually are, we need to turn our entire attention back within. Para conocernos por lo que realmente somos, necesitamos girar toda nuestra atención de vuelta hacia adentro. What Bhagavan taught us about destiny is it is for a purpose. That all the Bhagavan's teaching, there's a practical, whatever Bhagavan taught us, he taught us for a practical purpose. Lo que nos enseñó Bhagavan sobre el destino es con un propósito. Todo lo que nos enseñó Bhagavan tiene un propósito práctico. If we understand and are ready to accept what Bhagavan told us about destiny, Si entendemos y estamos dispuestos a aceptar lo que Bhagavan nos enseñó sobre el destino, namely that whatever we are destined to experience, we will experience. Whatever we are not destined to experience, we will not experience. es decir, que cualquier cosa que estemos destinados a experimentar, la experimentaremos, y que cualquier cosa que no estemos destinados a experimentar, no la experimentaremos. We will give up seeking to experience this or that, Abandonaríamos el seguir buscando esto o lo otro, or seeking to avoid experiencing this or that. o el buscar, el evitar que nos ocurra esto o lo otro.
Instead, we will seek to know the reality of the experiencer. En lugar, desearemos buscar el conocer la realidad del experimentador. Who am I? ¿Quién soy yo? And we can know that only by turning our attention back within. Y podemos hacer eso solamente girando nuestra atención de vuelta hacia adentro. Turning our attention outwards is action, Girar nuestra atención hacia afuera es acción. and action bears fruit. Y la acción produce un fruto. But turning our attention back within is not an action, but a cessation of the doer of all action. Y girar nuestra atención hacia adentro no es una acción, sino es la cesación del hacedor de todas las acciones, Who is also the experiencer of the fruit of all actions, que también es el experimentador de los frutos de todas las acciones, namely ego. sea ego. So the only wise use of our freedom of will is to turn within and know who am I. Así que el único sabio uso de nuestra libre voluntad es girarnos hacia adentro y conocer quién soy yo. Does that adequately answer that question? ¿Te responde Luna a la pregunta? Sí, muchísimas gracias. Sí, tengo una pequeña duda de Sí. por qué percibimos que somos muy poquitos en este camino. ¿Es una realidad o es percepción? Que somos muy pocos. Only one small doubt, Michael. Why, ¿tú percibes o has dicho yo percibo o percibimos? Percibimos o yo percibo, no sé Vale. cómo Vale. sea. Ujú. Este, Somos pocos. si somos la misma conciencia, ¿por qué todavía seguimos viendo tanta separación cuando ya estamos en este camino? Sí, the thing is, why is my perception of there is a few of us only on this path. If we are all of us on this path and everything is consciousness, why do we perceive so much separation? The truth is, we are all on the same path. La verdad es que todos estamos en el mismo camino. From the most insignificant ant to the highest God in heaven, all are seeking happiness. Desde la hormiga más insignificante hasta el Dios más elevado en el cielo, todos buscan la felicidad. So we are all on the path of seeking happiness. Así que todos estamos en el camino de buscar la felicidad. The difference is that the majority of us are still seeking happiness outside. La diferencia es que la mayoría de nosotros todavía busca la felicidad fuera, Whereas a few of us have been disappointed too many times. mientras que unos pocos de nosotros nos hemos desilusionado muchas veces. And at least to some extent, we've learned the hard lesson that happiness doesn't lie outside. Y al menos en una pequeña medida hemos visto que hemos aprendido la dura lección de que la felicidad no está fuera. So now we are at least willing to begin trying to seek happiness within ourselves. Así que al menos ahora estamos dispuestos, al menos para empezar a intentar buscar la felicidad dentro de nosotros. So those who are now seeking happiness within are those who were previously seeking happiness outside. Entonces, aquellos que ahora buscan la felicidad dentro eran los que antes buscaban la felicidad fuera. And those who are still seeking happiness outside are those who will sooner or later begin to look for happiness within. Y esos que ahora están buscando la felicidad fuera son los que tarde o temprano buscarán la felicidad dentro. There are many lotus buds in the pond. Hay muchas flores de loto en un estanque. Each day, when the sun rises, one or two may blossom. Cada día cuando el sol se eleva, uno o dos florecen. They are those that are ready to blossom. Son esos los que están listos para florecer. The others will not blossom today, Los otros no florecerán hoy, but sooner or later, each one of them will blossom pero tarde o temprano cada uno de ellos florecerá when they are ready. cuando estén listos. Likewise, we blossom when we are ready.
De la misma forma, nosotros florecemos cuando estamos listos. Grace is working to help each and every one of us come to this path. La gracia está trabajando para ayudarnos a venir a este camino. But grace has infinite patience. Pero la gracia tiene una paciencia infinita. So it slowly, it never forces itself on us. Nunca nos fuerza. So, but slowly, it is working within our heart and giving us the clarity to understand that happiness does not lie outside, it lies only within. Pero muy lentamente trabaja en nuestro corazón para darnos la claridad de entender que la felicidad no está afuera, sino dentro. But just like in a lotus pond, on any one day, only a few of the many lotus buds will blossom. Pero de la misma forma que en un estanque donde hay muchos lotos, solamente algunos florecen. Likewise, at any time, only a few jivas are attracted to this path of turning within. De la misma forma, en un momento, unos pocos jivas están preparados para girarse hacia adentro. The others are still content with trying to find happiness outside. Los otros se contentan con buscar la felicidad afuera. Does that adequately answer that question? Luna, ¿te responde la pregunta? Sí, pero entonces esto sigue hablando de separación, como que unos van a despertar antes y unos después. Sí. Uh-huh. Y entonces eso es lo que no me queda muy claro, porque supuestamente toda la conciencia va a despertar al mismo tiempo. Entonces esta parte de que unos antes y unos después sigue siendo separación, porque existe alguna individualidad. But this still means separation, because ¿qué has dicho de la conciencia, Luna? Perdón, que la conciencia va a despertar. Sí, si unos despiertan antes, unos están listos antes y unos después, sigue habiendo una separación. Sí, if some lotus buds blossom earlier and others later, that means there's still a separation. This answer I gave is based on the assumption that there are many jivas. Esta respuesta que he dado está basada en la presunción de que hay muchos jivas. But if we go deeper into Bhagavan's teachings, pero si vamos más profundamente en las enseñanzas de Bhagavan, he says all this is just a dream. Dicen que todo esto no es más que un sueño. So in a dream, we see many people. Entonces, en un sueño vemos mucha gente. And because we, as the dreamer, as ego, mistake ourselves to be a person, y nosotros, el soñador, ego, nos confundimos con ser una persona, we take every person to be an ego or jiva. Tomamos a cualquier otra persona por ser un ego o un jiva. So there seem to be many jivas. Así que parece haber muchos jivas. But if we investigate ourselves, pero si nos investigamos a nosotros, we will wake up from this dream. Despertaremos de este sueño. And then we will recognize that we alone are what actually exists. Entonces reconoceremos que solo nosotros es lo que realmente existe. So the many jivas, some of whom are coming to this path, some of whom are not coming to this path, they all exist in the view of the one ego who is dreaming all this. Entonces todos los otros jivas, que algunos llegan a este camino, otros no llegan a este camino, existen desde la visión del jiva o del ego que está viendo todo esto. So if that one ego is wise, entonces si ese único ego es sabio, it will not concern itself about others. No se preocupará por los demás. Before we can help others, we must first help ourselves. Antes de que podamos ayudar a los demás, tenemos que ayudarnos a nosotros. So let us first investigate and find out who we are. Así que primero vamos a investigar y descubrir quiénes somos. And when we know what we are, y cuando sepamos quiénes somos, if we still see others, si todavía vemos a otros, then we can try and save them.
entonces podemos intentar salvarlos. But the truth is, when we know ourselves as we actually are, we will wake up from this dream and know that we alone are what actually exists. Pero cuando despertemos de este sueño, veremos que solamente somos nosotros los que realmente existimos. There are no others who are still remaining in bondage. No hay otros que todavía permanezcan en esclavitud. When you wake up from a dream, Cuando te despiertas de un sueño, do you worry about the people in your dream? ¿te preocupas por la gente que había en tu sueño? Do you think, have those people woken up or are they still dreaming? ¿Te preguntas, ¿se habrá despertado esa gente o estará soñando todavía? No, we never think like that. No, nunca pensamos así. Because as soon as we wake up, we recognize that all those other people were just part of our dream. No pensamos así porque tan pronto como nos despertamos, sabemos que todas esas personas eran parte de nuestro sueño. Does that adequately answer that question? ¿Te responde la Sí. pregunta, Luna? Sí, claro, ¿Más? mucha claridad. Gracias. Ujú. Sí, Ya, Michael. muchas gracias. So can I just say Very one much. more thing Sí, in regard Sí. to that? You said about separation. sí. Voy a decir una cosa más sobre eso. Has mencionado la separación. Sí, The root cause of all separation is our rising as ego. La causa raíz de toda separación es nuestro surgimiento, nuestra elevación como ego. When we rise as ego, we project all this. Cuando nos elevamos como ego, proyectamos todo esto. And to ego, it seems, I am this little person. Y como ego pensamos, yo soy esta pequeña persona. All these other people are separate. Todas estas otras personas están separadas. All these other things are separate. O todas estas otras cosas están separadas. I am this thing, this body. Yo soy esta cosa, este cuerpo. I'm not this PC, I'm not this table, I'm not the light, I'm not anything else, I'm only this body. Yo no soy este PC, yo no soy esta mesa, yo no soy esta luz, yo soy este cuerpo. So separation is inevitable when we rise as ego. Así que la separación es inevitable cuando nos elevamos como ego. If we want to put an end to all separation, Si quieres poner fin a toda separación, we need to stop looking outwards. tenemos que dejar de mirar fuera. Outwards means away from ourselves. Fuera significa fuera de nosotros mismos. We need to look within. That means we need to look at ourselves. Tenemos que mirar dentro, mirar a nosotros. And then we will see that we are one only without a second. Entonces veremos que somos uno, sin un segundo. Ok, perfecto. Muchas gracias por tu Gracias. pregunta, Luna. Y vamos a ver, next Gracias. reference, Michael. It's María Martínez. María, ¿me oyes? ¿Estás ahí? Aquí estoy, muy buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Michael, Carlos, gracias. Mi pregunta es, Sí, he entendido que el ego tiene solamente el poder que yo le confiero, I've understood that ego has only the power that I give to it. pero cuando voy dentro de mí, Ajá. él cada día va perdiendo poder. But when I go within, each day it loses power. Y cada vez como que entiendo o vivo lo que somos en verdad, una unidad. And each time more I perceive or I live that what we are is like a unity. La otra pregunta es, ¿está mal que se anhele, que se tenga una férrea deseo de liberarse? ¿Está mal que se tenga ese deseo? On the other hand, is it wrong tener un fuerte deseo de liberarse? ¿Sí? Sí. On the other hand, is it wrong to have a strong desire for realization, for liberation? Okay. Firstly, when you say, but it is we who give ego the strength,
Primero, cuando tú dices que somos nosotros los que le damos la fuerza al ego, that is talking as if there are two of us. eso es, estás hablando como si hubiera dos de nosotros. There's one I called ego Hay un yo llamado ego and another I that is giving strength to that ego. y otro yo que le está dando fuerza a ese ego. There is no two I's. No hay dos yoes, There is only one I. solo hay un yo. Ego derives its power. That is, we who are now talking, we are ego. Es decir, nosotros que ahora estamos hablando somos ego. We who are experiencing all this are ego. Nosotros que estamos experimentando todo esto ahora somos ego. We derive our power from our own source. Nosotros obtenemos nuestro poder de nuestra propia fuente. Our source is ourself. Nuestra fuente es nosotros mismos. That is the pure awareness I am, is what we actually are. Es decir, la pura conciencia yo soy es lo que realmente somos. Ego is that same pure awareness I am, but mixed and conflated with adjuncts. Ego es esa misma pura conciencia yo soy, pero mezclada y apegada o unida a unos adjuntos, unos añadidos. So the I in its pure condition is what we actually are. Entonces, yo en su pura condición es lo que realmente somos. But I, when it's mixed and conflated with adjuncts, is ego. Pero yo, cuando está mezclada, unida con esos adjuntos, es ego. Ego has no real existence or awareness of its own. Ego no tiene ninguna existencia real propia o conciencia propia. It borrows its existence and its awareness from the pure I, from its own reality. Toma prestada su existencia y su conciencia de la realidad, del puro yo. Sorry, I've now forgotten the rest of the question. I just wanted to clarify that point. Sí, he olvidado parte de la pregunta, quería aclarar ese punto primero. ¿Quieres reformular la pregunta de otra forma, María? ¿O tú has dicho que somos nosotros? Just say a little and I'll remember. Que somos nosotros como humanos los que como atendemos todo el tiempo nuestra mente o ego, que es igual. Somos los que le damos el poder, ¿sí? de manejarnos nuestra vida. Pero cuando vamos dentro, cada vez más y más conscientes, parece que ese comienza a perder ese poder y ya hay menos flujo de pensamiento, para hacértelo más claro. Sí, when we as human give attention to the mind, etc., attend to other things, as opposed to when we give attention to ourselves, everything is clearer, etc. And we find that there is more, it's clearer that the unity that we are, etc. Yes, clarity and oneness can be found only within ourselves. La claridad y la unidad solamente pueden ser encontradas dentro de nosotros. So long as we look outwards, our mind is clouded by all this multiplicity. Mientras miremos fuera, nuestra mente estará obnubilada o nublada con toda esta multiplicidad. All this multiplicity is just an appearance. Toda esta multiplicidad es simplemente una apariencia. And in whose view does it all appear? Y desde la perspectiva de quién aparece todo. Only in the view of ego. Solo desde la perspectiva o la visión de ego. Only in the view of the outward-looking ego. Solo desde la visión desde el ego que mira hacia afuera. So long as we look outwards, that means away from ourselves, we see all this multiplicity. Entonces, mientras miremos fuera, es decir, lejos o fuera de nosotros mismos, veremos toda esta multiplicidad. Which is all wholly unreal. Que es en su totalidad irreal. Because what is real is only one. Porque lo que es real es solo uno. And since there's only one thing that actually exists, we cannot be anything other than that. Y como solamente es una cosa la que realmente existe, no podemos ser algo diferente de eso.
So to know the one thing that actually exists, we need to stop looking outside and seeing multiplicity. We need to look within. Entonces, para conocer lo que realmente somos, tenemos que dejar de mirar afuera y ver la multiplicidad y mirar hacia adentro. When we look deep enough within, we will see that we are the only one that actually exists. Cuando miremos profundamente dentro, veremos que somos eso que realmente existe. So long as we see the many, we are not seeing the one as it is. Mientras veamos muchos, no veremos el uno como lo que realmente es. When we see the one as it is, Cuando veamos el uno como realmente es, we won't see the many. no veremos los otros muchos. When you see when you see the snake, you are not seeing the rope as it is. Cuando ves la serpiente, no ves la soga como realmente es. You're not actually seeing anything other than the rope, En realidad no estás viendo nada distinto de la soga, but you're not seeing it as it is. pero no la estás viendo tal y como es. But when you look at it carefully and see that it's just a rope, Pero cuando la miras cuidadosamente y ves que en realidad es una soga, then you no longer see the snake. entonces ya no ves la serpiente. So all these many things are one. Entonces todas estas tantas cosas múltiples son solo uno. But to see the one that appears as this many, we need to see the one in whose view all this many appear. Pero para ver todos estos muchos como el uno, tenemos que ver el uno para al cual todos estos muchos le aparecen. The many appear in the view of ego, so long as ego is looking away from itself. Todos estos muchos se le aparecen al ego mientras ego está mirando fuera de sí mismo. When ego turns its attention back to see who am I, Cuando ego gira su atención de vuelta para ver quién soy yo, ego will thereby subside. el ego desaparecerá, Everything else will disappear along with it, todo lo demás desaparecerá con él and the one alone will remain. y solo permanecerá o quedará el uno. And what is that one? ¿Y qué es ese uno? You are that, Tatvamasi. Tú eres eso, Tattvamasi. It is so, so simple, Es tan simple, but it may seem very difficult to grasp because of our outward going mind. puede ser muy difícil de entender debido a nuestra mente que sale hacia afuera. The more we look within, the more we recognize how incredibly simple it all is. Mientras más nos giremos hacia adentro, más reconoceremos lo increíblemente simple que es. No sé si responde, María, a tu pregunta. ¿Quieres añadir algo más? Decía algo del deseo, ¿no? De is it wrong to... Está mal que se anhele Sí. Is it wrong to... ver realmente la liberación. Is it wrong to desire, to have a strong desire for liberation? Oh, yes, yes. Ujú. Our very nature is to desire to be happy. Nuestra misma naturaleza es desear ser felices. What is wrong is to seek that happiness in things other than ourselves. Lo que está mal es buscar la felicidad en cosas distintas de nosotros. What is right is to seek that happiness within ourselves. Lo que es correcto es buscar esa felicidad dentro de nosotros. So if we think that liberation is something that we are to gain, Entonces, si pensamos que la liberación es algo que vamos a ganar, something that we don't have now, algo que ahora no tenemos, something that is different from ourselves, o algo que es diferente de nosotros, then that desire is wrong. entonces ese deseo está mal. But true liberation is just knowing ourselves as we actually are. Pero la verdadera liberación es conocernos por lo que realmente somos. That is not gaining anything other than ourselves. Eso no es obtener alguna cosa diferente de nosotros. That is just seeing ourselves or being aware of ourselves as we actually are. Eso es solo ser consciente de nosotros por lo que somos en realidad. So that is not desire, Entonces, eso no es deseo, because desire is for things other than ourselves. porque los deseos son por cosas distintas de nosotros.
That is pure love. Eso es. Liking to know and to be what we always actually are, that is what is called love or bhakti. Eso es puro amor. El deseo por conocer y ser lo que realmente somos es amor, bhakti. And that is absolutely essential. Y eso es absolutamente esencial. That is why Bhagavan often said, bhakti is the mother of jnana. Por eso a menudo Bhagavan decía que bhakti es la madre de jnana. We cannot know what we actually are without all-consuming love to know what we actually are. No podemos conocer lo que realmente somos sin un amor que lo consuma todo, que nos consuma para conocer lo que realmente somos. Because in order to know what we actually are, we need to give up knowing anything else. Porque para conocer lo que realmente somos tenemos que rendir, conocer todo lo demás. And we will not give up other things without great love to know and to be what we actually are. Y no rendiremos todo lo demás sin un gran amor por conocer y ser lo que realmente somos. So this path that Bhagavan has taught us, this is the true path of bhakti. Así que esta respuesta que nos da Bhagavan es el verdadero camino de bhakti. This is bhakti of the deepest and truest variety. Este es el bhakti de la variedad más pura. So long as we still love something other than ourselves, Mientras queramos conocer cualquier cosa distinta de nosotros mismos, even if we love God as something other than ourselves, o incluso si amamos a Dios como algo distinto de nosotros mismos, that love is imperfect. ese amor es imperfecto. Because we always have greater love for ourselves than we have for anything else. Porque siempre tenemos el mayor amor por nosotros mismos, más del que tenemos por cualquier otra cosa. We cannot help loving ourselves No podemos evitar amarnos a nosotros, because self-love is our very nature. porque el amor por uno mismo es la naturaleza misma de uno mismo. The problem now is that we take ourselves to be this little person, El problema es que ahora nos tomamos por ser esta persona pequeña and we love this person as if it were ourselves. y amamos a esta persona como si fuera nosotros. We need to love what we actually are, not what we seem to be. Necesitamos amar lo que realmente somos, no lo que parecemos ser. And we can love what we actually are only by turning our attention within. Y podemos amar lo que realmente somos girando nuestra atención hacia adentro. So this is not desire, this is love. Así que eso no es deseo, es amor. And this love is absolutely essential. Y ese amor es absolutamente esencial. Does that adequately answer that question? ¿Te responde María a la pregunta? Muy claro, Michael. Gracias. Muy claro. Para mí queda muy claro todo. Gracias. Gracias a ti, María. Yeah, very clear, Michael. Right, okay, good. Muchas gracias, María. Vamos a pasar a la siguiente mano, que es de Ana Bunge. Ana, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, Michael. Hola. Bueno, primero, gracias por tanta claridad. Thank you for so much clarity, Michael. La pregunta que quería hacerle era que si bien esta conciencia pura que somos no tiene forma, ¿cómo se relaciona el sí mismo con el corazón? If this pure consciousness that we actually are has no form, how does it relate to the heart? It is the heart. Es el corazón. Heart means the center. Corazón significa el centro. Now you are experiencing so many things. Ahora experimentas muchas cosas. What is the center of all that you are experiencing? ¿Cuál es el centro de todo lo que estás experimentando? You, the experiencer, are the center of everything that is experienced. Tú, el experimentador, la experimentadora, es el centro de lo que experimenta todo. The experiencer is ego. El experimentador es ego. Ego is that which is aware of itself as I am Anna. Ego es eso que es consciente de sí mismo como yo soy Ana. So that adjunct mixed awareness, I am Anna, that is ego.
Entonces, esa conciencia mezclada con adjuntos, yo soy Ana, eso es ego. And what is the center of that experience, I am Anna? ¿Y cuál es el centro de esa experiencia, yo soy Ana? Only I am. Solo yo soy. I am is your fundamental awareness of your own existence. Yo soy es tu conciencia fundamental de tu propia existencia. That is pure awareness. Eso es pura conciencia. That is the heart. Eso es el corazón. Does that adequately answer the question? ¿Queda eso Sí, claro, sí. Ana? ¿Quieres añadir algo más? Una preguntita más. ¿Cómo cómo mantenerse en el sí mismo mientras hago lo que hago? Porque hay una sensación de estar siempre en ese espacio de silencio, pero si puede desarrollar un poco más cómo ir haciendo lo que uno va haciendo Sí. sin estar en el hacer. Sí, how to, if you could develop, Michael, about how to remain in the self as you do all the worldly things that you do, because I feel that I have a sense of that silence, but how do you do it to have that, to stay in the self while doing worldly activities? Okay. So long as we are interested in the world, Mientras estemos interesados en el mundo, our mind is dwelling in the world. nuestra mente está pensando en el mundo. When we become more and more interested to know ourselves, Cuando nos interesemos más por conocernos a nosotros, then only will our mind dwell in ourselves. solo entonces nuestra mente pensará o permanecerá en nosotros. The mind dwelling in the world means attending to the world. La mente permaneciendo, pensando en el mundo, significa atendiendo al mundo. The mind dwelling in ourselves, in the heart, means attending to ourselves. La mente pensando o permaneciendo en nosotros significa atendiéndonos a nosotros. So now we are all afflicted by so much interest in other things. Así que ahora todos somos afligidos por muchos intereses por otras cosas. We need to slowly wean our mind off its interest in all other things. Tenemos que lentamente retirar el interés de la mente por las otras cosas. And we can wean our interest of all other things only by trying more and more to turn within, to see Yeah. who am I. Y solamente podemos retirar el interés por las otras demás, por todas las otras cosas, girando nuestra mente y permaneciendo, preguntando quién soy yo. The more we try to attend to ourselves, the more our interest in knowing ourselves will increase. Y mientras más nos atendamos a nosotros, más se incrementará la atención o el interés por permanecer en nosotros. And the more we're interested in knowing ourselves, the more interest in other things will drop off. Y mientras más interés tengamos en conocernos a nosotros mismos, más se caerán los demás intereses. So Bhagavan's path, it is a gentle path. Entonces el camino de Bhagavan es un camino suave o gradual. Bhagavan often used to compare this path with yoga and other paths, where we're trying to force the mind to do something. Bhagavan suele comparar este camino con el camino del yoga, en el que se suele forzar a la mente a hacer algo. Bhagavan said, yoga and any path where you're trying to force the mind to do anything, that is like if a cow has run away from its shed and is wandering in neighbors' fields, how do you get that cow to come back to the shed? Y Bhagavan decía que el yoga y otros caminos que quieren forzar a la mente a hacer algo, lo comparaba con la analogía de una vaca que se ha salido de su establo y está en un campo corriendo, y cómo hacerla volver a su establo. If you take a big stick and run after the cow, Si coges una gran vara, un palo, e intentas ir tras la vaca, wherever you run after the cow will run away.
Por cualquier lado que quieras abordar la vaca intentará irse por otro lado. He'll leave this neighbor's field and go to that neighbor's field. Estará en el campo de este vecino y se irá al campo del otro vecino. But she won't go back to her shed. Pero no volverá a su establo. So how to get her to go back to her shed? Así que, ¿cómo devolverla a su establo? Take a nice bunch of... Why has she left the shed? For green grass. ¿Por qué se ha ido de su establo? Porque quería hierba fresca. Find a nice bunch of green grass and tempt her. Entonces encuentra un buen manojo de hierba fresca y téntala. And slowly, slowly feeding her that green grass, lead her back to the shed. Y lentamente, llevándola con el manojo de hierba fresca, intenta devolverla a su establo. That is like this path of self-investigation and self-surrender. De la misma forma es este camino de la autoinvestigación y la autorrendición. We are not trying to force the mind to do anything. No estamos intentando forzar a la mente a hacer nada. We are slowly, slowly encouraging the mind to take more and more interest in knowing itself. Estamos poco a poco animando a la mente a tomar más interés en conocerse a sí misma. That's why we read Bhagavan's teachings and think about his teachings and talk about his teachings. Por eso leemos las enseñanzas de Bhagavan y aprendemos de las enseñanzas y hablamos de ellas. Because this all helps to kindle our interest to know ourselves. Porque todo esto ayuda a aprender el interés por conocernos a nosotros. But merely reading his teachings, thinking about his teachings, talking about his teachings is not sufficient. Pero solo leer o escuchar o pensar hablar sobre las enseñanzas no es suficiente. We need to put them into practice. Tenemos que ponerlas en práctica. When we turn our attention back within, we are bathing our mind in clarity, the clarity of pure awareness, which is ever shining in our heart as I am. Cuando giramos nuestra mente hacia adentro, la estamos bañando en claridad, en la claridad que brilla dentro de nosotros, en cuanto que yo soy. The more the mind is bathed in that clarity of that awareness I am, the more it will be able to see clearly that happiness doesn't lie in external things. Happiness lies only within. Mientras más bañemos la mente en esa claridad de la pura autoconciencia, más se dará cuenta y obtendrá claridad para discernir que la felicidad no está afuera, sino dentro. So deep love to know and to be what we actually are will come only by practice. Así que el amor profundo para conocer y ser lo que realmente somos solamente vendrá con la práctica. This doesn't mean you have to give up your external life. Esto no significa que tengas que abandonar tu vida externa. Your external life anyway is going to go on according to destiny. Tu vida externa, de todas formas, va a ir de acuerdo con el destino. You just have to lose your interest in this external life. You need to become indifferent to it. Solo tienes que perder este interés por la vida externa o volverte indiferente hacia ella. And we become indifferent to our external life to the extent to which we turn within. Y nos volvemos indiferentes a esta vida externa en la medida en que nos giramos hacia adentro. So in this path, we need to be patient but persistent. Entonces, en este camino tenemos que ser pacientes pero persistentes. We need to slowly and gently but persistently try to turn our attention within. Tenemos que lentamente, suavemente, pero con persistencia, girar nuestra mente hacia adentro. The more we withdraw our attention from other things by trying to turn it within, Mientras más retiremos nuestra atención de otras cosas para llevarla hacia adentro, the more our interest in knowing other things will drop off, más el interés por conocer otras cosas se decaerá and our love to know ourselves will increase. y nuestro amor por conocernos a nosotros se incrementará. Does that adequately answer your question? ¿Te responde a la pregunta? Sí, pero una cosita, porque no es tanto como el interés por el afuera, que como si la devoción al ser
ahí lo entiendo que es lo primario y ese encuentro con uno, pero yo decía con las cosas más rutinarias, por ejemplo, te tenés que lavar los dientes, vestir, o sea, en ese... Sí, en la actividad diaria, ¿no? Claro, no es tanto por el gusto por el afuera, Sí. sino en ese hacer más cotidiano. Cómo desarrollar ahí, ¿no? Ese amor. Claro, si es mucha pregunta, pasa a otro, no Sí, pasa no. nada. Claro, sí, yeah, Michael, it's not so much about the interest in external things, but I know that it's the primary thing is to love and to turn within first of all, but it's how you introduce that in the worldly activities, like when you are brushing your teeth, for example, or you are doing worldly activities. When you are brushing your teeth, are you not aware I am? Cuando te lavas los dientes, ¿no eres consciente de yo soy? Usually when we get up in the morning and brush our teeth, what are we doing? What is our mind doing? Normalmente cuando nos despertamos y nos lavamos los dientes, ¿qué es lo que nuestra mente hace? We mechanically brush our teeth, Mecánicamente nos lavamos los dientes, but our mind is thinking about what do I need to do today? pero nuestra mente está pensando en qué tengo que hacer hoy. We are thinking so, just like, so when we're brushing our teeth, we're thinking about things, but we need not think about. We can think about what we need to do today when time comes. Now we are just brushing our teeth. Cuando estamos lavándonos los dientes, por ejemplo, estamos pensando en cosas de las que no necesitamos pensar en ese momento, hasta que lleguen esas cosas. Ahora solamente nos estamos lavando los dientes. And brushing our teeth needs a movement of our hand, but it doesn't need our attention. Y lavarnos los dientes requiere un movimiento de nuestra mano, pero no requiere nuestra atención. So when you're brushing your teeth, you can be trying to be self-attentive. Entonces, cuando te estás lavando los dientes, puedes intentar estar autoatenta. Like that, there are so many things we do in the course of a day, but require little or no attention. Y al igual que eso, hay muchas cosas durante el día que requieren o poca o ninguna atención. So normally when we're doing such things, we're thinking about so many other things. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cosas, normalmente estamos pensando en otras cosas Which aren't really necessary to think about now. que no son realmente necesarias en las que pensar en ese momento. So during the course of a day, we think so many thoughts which are unnecessary. Así que durante el día tenemos muchos pensamientos que realmente son innecesarios. So instead of thinking those unnecessary thoughts, we can be attending to ourselves. Entonces, en lugar de tener esos pensamientos innecesarios, podemos intentar atendernos a nosotros. When we are doing something that requires attention, Cuando hacemos algo que requiere atención, okay, attend to that. bien, atiende a eso. But even when we're attending to that, are we not aware I am? Pero incluso cuando atiendes a eso, no somos conscientes, yo soy. So even when we're attending to other things, in the background there can be that we can be holding on to that self-attentiveness. Incluso cuando atendemos a otras cosas, en el trasfondo puede estar esa atención. This may seem difficult at first Esto puede parecer difícil al principio because of the strong inclination of our mind to go outwards. debido a la fuerte inclinación de nuestra mente de ir hacia afuera. But with more and more practice, we will find that even in the midst of so many activities, even activities that require some or most of our attention, we're still able to hold on to that self-attentiveness. Pero incluso con más y más práctica, veremos que incluso haciendo cosas que requieren más de nuestra atención, podremos aferrarnos también a esa autoatención. But this becomes possible only by persistent practice. Pero esto solamente se hace posible con una práctica persistente. If we can't do that now, it doesn't matter. Si no podemos hacer eso ahora, no importa. Every moment we spend being self-attentive is a step in the right direction. Cada momento que pasamos en la autoatención es un paso en la dirección correcta. So all Bhagavan asks us to do is to be self-attentive as much as possible. Entonces, todo lo que nos pide Bhagavan es estar autoatento tanto como sea posible. When a snowball begins to
roll down a hill, at first it's a small snowball, it's moving slowly. Al principio, cuando una bola de nieve empieza a caer por una montaña, por una ladera, es una bola pequeña. As it goes down, it picks up more and more snow and becomes bigger and bigger. Pero a medida que va bajando, va recogiendo más y más nieve y se hace más grande More and more heavy. y más pesada. And therefore, it moves faster. Y por tanto, se mueve con más velocidad. So let us start this snowball rolling. Entonces, vamos a empezar que ruede esta bola de nieve. Let's do what we can now. Hagamos lo que podamos ahora. That means let's attend to ourselves as much as we can now. Es decir, atendámonos a nosotros tanto como sea posible ahora. And this will pick up momentum. Y esto ganará fuerza, ganará energía. Our interest in knowing ourselves will increase. Nuestro interés en girarnos hacia adentro se incrementará. And our interest in other things will correspondingly decrease. Y de manera opuesta, el interés por otras cosas te crecerá. When you're brushing your teeth, why are you thinking about other things? Cuando te lavas los dientes, ¿por qué piensas en otras cosas? Because you're so interested in those other things. Porque estás muy interesada en esas otras cosas. So we need to replace our interest in other things with a great interest, a great love to know ourselves. Entonces tienes que reemplazar ese interés por esas otras cosas con el interés o ese amor por conocerte. But as I say, this is a gentle path. Pero como digo, este es un camino suave o gradual. We just need to be patient and persistent, and this will pick up momentum. Tenemos que ser pacientes y persistentes, pero ganará impulso. When you're a mother with a small child, Cuando eres una madre con un niño pequeño, you may be interested to see what your child is going to be when they grow up. puede que tengas interés en ver en qué se va a convertir tu hijo cuando crezca. But you can't hurry the child to grow up. Pero no puedes hacer que el niño crezca rápido. Let the child grow up at their own pace. Deja que el niño crezca a su propio ritmo. And then when they grow up, you'll see how they turn out to be. Y luego cuando crezca, pues verás el resultado de lo que ha llegado a ser. Likewise, just like we cannot hurry a child to grow up, we cannot hurry ourselves on this path. But what is required is patience and persistence. De la misma forma que no podemos acelerar el crecimiento de un niño, tampoco lo podemos hacer en este camino, pero necesitamos paciencia y persistencia. We may not be able to hold on to self-attentiveness all the time now. Puede que no podamos aferrarnos a la autoatención todo el tiempo ahora, But that is the direction in which we need to move. pero esa es la dirección en la que tenemos que movernos. So all we can do now is to attend to ourselves as much as possible, as much as we can now. Entonces todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la autoatención todo lo que podamos ahora. So long as we are doing so, we're moving in the right direction. Mientras lo hagamos, nos moveremos en la dirección correcta. Gracias, clarísimo. Muy bien, very clear, Michael, thank you. Gracias por tu pregunta, Ana. Vamos a ver la siguiente, que es de Alberto. Alberto López. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas Hola, gracias, Alberto. José Carlos, Michael James. Un placer estar aquí con vosotros y con todos los hermanos de la escuela. Mi pregunta la ha contestado en buena medida cuando ha contestado Ana, porque iba mucho en esa relación, ¿no? En cómo hacer posible compaginar tu vida ordinaria de relaciones de pareja, hijos, trabajo, amigos, etcétera, con la autoatención, porque en muchos casos me resulta complicado y siento como que no avanzo en el camino, ¿no? Porque hoy he estado con un amigo, mañana estoy con mi pareja, al día siguiente paso el día con mi hijo y así no consigo estar trabajando tanto la autoatención porque mi cabeza está hacia afuera más que hacia adentro. Entonces era eso, más que nada pues un consejo para poder compaginar la vida ordinaria con la vida, con el trabajo interno, ¿no?
Claro. Pero bueno, ya la contesta un poco con la pregunta de Ana, ¿no? Bueno, voy a resumirla, a lo mejor puedes sacar algún detalle nuevo. Yeah, Michael, you have answered to some extent with the prior question, Anna's question, you answered partially, but anyway, it's the thing is that I can't, it's hard for me to combine the self-attention or self-investigation with in the midst of my daily activities, because one day I have a meeting with a friend, or the day afterwards I'm with my partner, and then I have to see my son, etc. And so many things that turn my attention outward, and I have to be in the midst of those activities and attend to those things. So it's hard for me to combine, to reconcile how to do that. It is hard for all of us because the natural tendency of the mind is to go outwards. Es duro Why para it todos. is hard. Oh, sorry, no. Okay. Sí, más o menos le entiendo, ¿eh? Vale. Tengo un poquito de nivel y más o menos lo entiendo. Bueno, para todos. Sí, Es duro para todos nosotros. So Michael, you say it's hard for all of us. And It's hard for all of us. And the reason why it is hard for all of us is not because of all these external things. Y la razón por la que es duro para todos nosotros no es por estas cosas externas. It's because we have more interest in these external things than we have in knowing ourselves. Es porque tenemos más interés en estas cosas externas que en conocernos a nosotros. Even in the midst of so many other commitments, we can be holding on to self-attentiveness if we are interested in doing so. Incluso en mitad, durante cualquier tipo de compromiso, podemos aferrarnos a la autoatención. But unfortunately, we're more interested in attending to other things than in attending to ourselves. Pero desafortunadamente tenemos más interés en atender a otras cosas que en atendernos a nosotros. So it is difficult, but we're not here to do something easy. Es difícil, pero no estamos aquí para hacer algo fácil. We are seeking supreme happiness, infinite happiness. Estamos buscando la felicidad infinita, suprema. We make so much effort for so many trivial things in this world. Hacemos tantos esfuerzos por cosas triviales en este mundo. Is it not worth making that more effort to know ourselves? No vale la pena hacer más esfuerzo en conocernos a nosotros. So we need to make the effort. However much our mind is interested in running outwards, we need to bring it back within, turn it back towards ourselves again and again, in the midst of all activities. Entonces, por mucho que sea difícil, tenemos que girar nuestra mente de vuelta hacia adentro una y otra vez, en mitad de cualquier actividad. Supposing you didn't have any of these distractions. Imagina que tú no tuvieras ninguna de estas distracciones. Supposing you were sitting in a cave in the Himalayas. Imagina que estuvieras sentado en una caverna en los Himalayas. The problem would still be the same. El problema todavía sería el mismo. Because your mind would still have a taste in going outwards. Porque tu mente todavía tendría gusto por ir hacia afuera. So it's not the external circumstances of life that make this difficult. Entonces no son las circunstancias externas de la vida lo que hacen esto difícil. It's our interest in this life of this little person whom we now take ourselves to be. Es este interés en la vida de esta pequeña persona por la que ahora nos tomamos. So let us slowly cultivate that interest in knowing ourselves by trying to know ourselves. Entonces, lentamente intentemos cultivar este interés por conocernos a nosotros, conociéndonos a nosotros. The more we try to turn our attention within, the more that interest in knowing ourselves will increase. Y mientras más intentemos girar nuestra atención hacia adentro, más ese interés se incrementará. It will still be a struggle, but we'll be struggling with greater enthusiasm. Todavía será una lucha, pero lucharemos con mayor entusiasmo para aferrarnos a la autoatención. Does that adequately answer your question?
¿Te responde Alberto Sí, a la pregunta? sí, muy claro. Lo único que, bueno, una puntualización, que es que cuando yo intento estar en la autoatención en las actividades cotidianas, Sí. muchas veces la gente te mira como si fueras, si te hubieras quedado oído, ¿no? Como si no estuvieras atento a lo que te están diciendo ellos. No sé si me explico. Es decir, por ejemplo, con un amigo charlando o viendo una exposición de arte y hablando de arte y tal, hay momentos en los que estoy en mí mismo, ¿no? Estoy trabajando la autoatención y a lo mejor esa persona te ve y piensa que no le estás haciendo caso. No sé si me explico. Sí, te explicas, muy bien. Sí, if, for example, Michael, to put an example, if I'm with someone, for example, at an exhibition at a museum or something, I'm with a friend or someone else, and I try to practice self-investigation, and sometimes people look at you as if you weren't interested in them, as if you weren't paying attention to them or something, even though I try for brief moments to practice self-attentiveness. Yes, this is why it's only by persistent practice that we can learn how to hold on to that self-attentiveness, even in the midst of doing whatever we need to do. Obviously, if you're talking to a person, that person is saying something to you, we need to be listening to what they're saying. But who is listening? I am listening. So you can be listening to them and holding on to self-attentiveness together. Entonces, maybe your self-attentiveness isn't so deep because your attention is divided between I am and what that person is saying. But they can go on hand in hand because I am is the background. Whatever we may experience, the background of that experience is I. I am hearing this. I am seeing that. I am doing this. That we are never for a moment separated from that I. So we can hold on to it if we have sufficient interest. I'll try to sum up, Michael, maybe with the... Oh, sorry. Not so well, but yeah. Sí, básicamente a lo mejor es una lucha siempre. Puede que la autoatención no sea tan fuerte y parezca que tienes que tener... porque cuando estás con alguien y alguien te dice algo, tienes que escucharle, tienes que poner tu atención para escucharle, pero con eso, cuando la práctica va más y llega más profunda, puedes mantener tu atención en la escucha y para escuchar a esa persona, pero también puedes estar en la autoatención. The last thing you said, Michael, about I am, and you want to say that again, or? Whatever else we may be experiencing, the background of all experience is the fundamental experience, the fundamental awareness I am. Cualquier cosa que estemos experimentando, el trasfondo de cualquier esa experiencia siempre es yo soy. So, though it may seem difficult at first, by more and more practice, we can learn to hold on to that awareness of I am, even in the midst of other activities. Entonces, aunque pueda parecer difícil al principio, con la práctica de la autoatención podemos aferrarnos a ese trasfondo de yo soy, incluso en mitad de otras actividades que requieren de la atención externa. Pero yo soy como conciencia, yo soy no yo soy como ego, sino yo soy como conciencia. But I am as awareness, not as ego. No, I am is only awareness. Sí, yo soy es solo conciencia. Ego is also only awareness, but ego is that awareness I am, but is mixed with adjuncts, as I am Alberto. Ego también es esa conciencia, yo soy, pero mezclada con otros añadidos y que se identifica con yo soy Alberto. We are nothing but awareness in truth. Nosotros en verdad no somos más que conciencia. But now we have mixed and conflated ourselves with this person whom we now seem to be. Pero ahora nos hemos juntado, añadido, unido a esta persona que parecemos ser ahora. But when we're investigating ourselves, we're not investigating this person. Pero cuando nos investigamos a nosotros, no investigamos a esta persona. We're investigating only that fundamental awareness I am. Investigamos solo la conciencia fundamental yo soy. That is the reality of ego. Esa es la realidad de ego.
That is what ego actually is. Eso es lo que en realidad es ego. Ego seems to be this person so long as it's looking outwards. Ego parece ser esta persona mientras mira hacia afuera. To the extent to which ego turns within, it recognizes, oh, I am just I. Mientras, en la medida en que la que ego se gira hacia adentro, reconocerá, yo solo soy yo. I'm not Alberto, I'm not Carlos, I'm not Michael, I'm just I. Yo no soy Alberto, yo no soy Carlos, yo no soy Michael, yo soy solo yo. That becomes clearer and clearer the more we look within. Eso se hace más y más claro en la medida en que nos giremos hacia adentro. This is how we separate ourselves from the person we seem to be. Así es como nos separamos de la persona que parecemos ser. Ok. Muchas gracias. Ujú. Many thanks. Right. Gracias, Alberto, por la pregunta. Dr. Hughes. De nada. Michael, can we have one more question? There is one Yes, more. sure. Yeah. Okay, there is Jaime de Jesús. Jaime, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Ok, ¿se puede formular tu pregunta brevemente? Ok. Para que haya un sueño, tiene que haber un soñador real que lo esté soñando. Si no hubo un deseo del ser de conocerse a sí mismo, para que haya, más despacio, ¿no? Vale. Para que haya un deseo. Para que haya un sueño, tiene que haber un soñador. ¿De dónde surgió? For a dream, there has to be a dreamer. Yes. ¿De dónde surgió la ilusión si no hubo un deseo del ser por conocer su no existencia? Where did the illusion come from if it weren't because the self wanted to know its own existence? The self, that means what we actually are, always knows its own existence. Es decir, el ser, lo que realmente somos, eso siempre conoce su propia existencia. It doesn't need anything else to know its own existence. No necesita nada más para conocer su propia existencia. That is what we actually are, is that pure awareness I am. Es decir, lo que realmente somos es esa pura conciencia yo soy. That is just pure being and pure awareness. Eso es puro ser y pura conciencia. That doesn't do anything. Eso no hace nada. That doesn't want anything. Ni quiere nada. It's content as it is. Es alegre, satisfecho, está satisfecho como es. We say it, but actually it's I. It's what we actually are. Decimos está como ello, pero en realidad es yo. We cannot find any cause for ego. No podemos encontrar ninguna causa para el ego. Now it seems to us that we are dreaming. Ahora nos parece que estamos soñando. And the dream obviously depends on the dreamer. Y obviamente el sueño depende del soñador. So let us investigate this ego by this dreamer, namely ego, by looking at ourselves. Entonces vamos a investigar a este soñador, es decir, ego, mirándonos a nosotros. Instead of looking at the dream, let us look at the dreamer. En lugar de mirar al sueño, vamos a mirar al soñador. Instead of looking at any objects, let us look at the subject. Es decir, en lugar de mirar a los objetos, vamos a mirar al sujeto. In other words, we need to turn our attention back towards ourselves. En otras palabras, tenemos que girar nuestra atención de vuelta hacia nosotros. When we attend to ourselves keenly enough, we will see what we actually are. Cuando nos atentamos a nosotros con la suficiente intensidad, veremos lo que realmente somos. And thereby we will see, but we were never ego. Y por tanto veremos que nunca fuimos ego. We were always that pure awareness I am. Siempre fuimos esa pura conciencia, yo soy. And never anything other than that. Y nunca ninguna otra cosa aparte de eso. So let us not worry about how this ego came into existence, or it never came into existence because it doesn't exist even now. Entonces, no nos preocupemos por cómo este ego vino a la existencia, porque ni siquiera existe incluso ahora. It seems to exist because we're looking elsewhere. Parece existir porque estamos mirando en otro lugar.
if ego, instead of looking at other things, looks at itself, Si ego, en lugar de mirar a otras cosas, se mira a sí mismo, it will see that it is just pure awareness. verá que es solo pura conciencia. And thereby it will see that it was never ego. Entonces verá que nunca fue ego. No sé, Jaime, si queda claro. Creo que hay una paradoja ahí que no se alcanza a hacer hasta no alcanzar el despertar. Porque ¿quién es el soñador? I think there is a paradox there that is not achieved until the liberation is achieved, because who is the dreamer? Ego is a paradox. Ego es una paradoja. That is, what is ego? Ego is that what we actually are is just pure awareness. ¿Qué es ego? Lo que realmente somos es conciencia pura. But we are now experiencing ourselves as this body. Pero ahora estamos experimentándonos a nosotros como este cuerpo. That itself is paradoxical. Eso en sí mismo es paradójico. So ego, by its very nature, is paradoxical. Ego, por su misma naturaleza, es paradójico. So let's not worry about paradoxes. Let's see what actually exists. Ego is full of paradoxes, but what we actually are is free of all paradoxes. Entonces no nos preocupemos por las paradojas. El ego está lleno de paradojas. So if you want to go, vamos a conocer lo que no es paradójico, lo que realmente existe. So if you want to go beyond all paradoxes, if you're tired of paradoxes, hold on to yourself. Así que si quieres ir más allá de las paradojas o estás cansado de las paradojas, conócete a ti mismo. Let ego be paradoxical. What concern is it of ours? Deja que el ego sea paradójico. Pues, ¿qué nos preocupa a nosotros? What we actually are is just this fundamental awareness I am. Lo que realmente somos es esta conciencia fundamental yo soy. Which is beyond all paradoxes. Que está más allá de todas las paradojas. Because it's beyond all duality. Porque está más allá de toda la dualidad. Sí. So long as we are looking for explanations for ego, mientras busquemos explicaciones para el ego, we are still giving reality to ego. Todavía le estamos dando realidad al ego. Ego as ego is wholly unreal. El ego como ego es totalmente irreal. It is as unreal as the son of a barren woman. Es tan irreal como el hijo de una mujer estéril. But though ego as ego is wholly unreal, pero aunque el ego como ego es totalmente real, it has an element of reality in it. Tiene un elemento de realidad en él. That element of reality is I am. Y ese elemento de realidad es yo soy. That alone is what is real. Solo eso es lo que es real. Everything else is unreal. Todo lo demás es irreal. So if we want to know what is real, así que si quieres conocer lo que es real, we have to hold on to I am. Tienes que aferrarte a yo soy. And let's not worry about how this son of a barren woman was born. Y no nos preocupemos por cómo el hijo de esta mujer estéril nació. ¿Te queda claro, Jaime? ¿Quieres añadir algo? No, está bien. Como paradoja, sí lo entiendo. Sí. Muchas gracias. Muy bien. Yes, I understand it as paradoxically like this. Yes, yes. Yeah. Let's not worry about that. No nos preocupemos por eso. Yeah. Bueno, pues vamos a terminar aquí porque ya le hemos tomado el tiempo a... I think there was just one more question. Shall we try and answer that? Do you have time, Michael? Okay, yeah. Yeah, I'm sorry because of you. It's not nice to leave one question. There is one right and right. Yes. Venga, Iván, adelante. Hola, ¿se me escucha?
Sí, muy bien. Hello, Michael. Hello. Hola a todos. I like your background picture. Your picture of Tine Swami you had as a. Tina Swami. Me gusta Yes, Tina Swami. tu imagen de atrás, la de Tina y Swami. Thank you. I remember that day when that picture was taken. Recuerdo el lugar cuando esa foto fue tomada. Él estuvo ahí cuando se tomó esa foto con él. Is that you when that picture was taken? I can't remember whether I took the picture or it was taken with the camera of a friend of mine. That is, Tine Swami very unusually, he went outside the compound. And that time, for some reason, he went out and he sat, there was a big open field in front. He went and sat in that field for about 2-3 days he was there. And that picture was taken when he was coming back. Tina Swami, no sé si fue con la cámara de un amigo, pero fue que Tina Swami normalmente no solía salir, pero una vez salió a un campo que había delante del recinto y estuvo ahí por 2 o 3 días y en ese contexto se tomó la imagen. In all the 20 years I knew him, that was the only time he ever went out of the compound in which we lived. En los 20 años en que lo conocí, solamente fue la única vez en que salió del recinto. Quiero expresar que tengo mucha resistencia por hacerle preguntas a Michael y por eso le voy a hacer una pregunta. I have a lot of resistances to ask you something, Michael. That's why I wanted to ask you. Right. Please. Y esta pregunta no sé dónde viene y escribí para hacerle una pregunta. Que por qué los detalles y sucesos en la proyección son la selección más adecuada para transmutar y trascender mi experiencia en este sueño. Y a la par son los detalles y las experiencias que más refuerzan a mi velamiento y le dan fuerza al ego. So why are the details in the projection the best things to transcend my the veiling of what ego is, and at the same time is the biggest also these details in the projection are also what has the most let's say strength to veil what ego is, to keep it parecieran que todas estas parecieran que todas estas experiencias benefician más al reforzamiento del ego que a mi propia trascendencia. It seems that all these experiences reinforce more the validation of ego rather than favorite my transcendence of this. What causes the veiling is our looking outside, our looking away from ourselves. Lo que causa esta oscuridad o el velamiento es que miramos hacia afuera. When we look away from ourselves, the details of what we see are unimportant. Cuando miramos hacia afuera, los detalles de lo que vemos no son importantes. But those details have been selected by Bhagavan for us to experience, and he selected those things that will be most conducive to turning our attention back within. Pero esos detalles han sido seleccionados por Bhagavan para que sean los más favorables, para que nos hagan a nosotros girarnos hacia adentro. So we shouldn't. Why Bhagavan said all of this is predetermined. Whatever we are to experience, it's predetermined. ¿Por qué dijo Bhagavan que todo lo que estamos destinados a vivir o experimentar está predeterminado? He said that to help us lose interest in other things. Él lo hizo para ayudarnos a perder interés en otras cosas. So we need not be concerned about the details. We all live some life. We all have some story. We all undergo experiences of so many different kinds. These are not important. Todas estas experiencias, todos vivimos experiencias de cualquier tipo. Entonces, estas no son de importancia. The only thing that is important is turning within. Lo único que es de importancia es girarse hacia adentro.
so long as we look outwards, we experience some pleasures, we experience some pains. Mientras miremos hacia afuera, experimentamos placeres y experimentamos dolor. Because embodied existence is a mixture of pleasure and pain. Porque la existencia encarnada es una mezcla de placer y dolor. But none of it is real. Pero ninguna de ellas es real. It is just a constant flow of experience. Es solo un flujo constante de experiencias. So the fact that it is everything is appearing and disappearing means it cannot be real. El hecho de que todo está apareciendo y desapareciendo significa que no puede ser real. What is real never appears and never disappears. Lo que es real nunca aparece y nunca desaparece. It always exists and shines as it is. Siempre existe y brilla tal y como es. Without any change. Sin ningún cambio. What exists and shines without any change as it is only I am. Lo que existe y brilla sin ningún cambio es yo soy. So that is what we should be take interest in. Y en eso es lo que deberíamos tomar interés. That was what was great about Tine Swami. Eso es lo que era grande sobre Tine Swami. He had no interest in anything else. Él no quería interés en ninguna otra cosa. Bhagavan said to him one word, Iru. Bhagavan le dijo una palabra, Iru. That means be. Que significa sé. And he remained in his being ever since. Y permaneció en su ser desde entonces. What Bhagavan said to him is applicable to all of us. Y lo que le dijo Bhagavan a él es aplicable a todos nosotros. Because of his maturity, Bhagavan said to him in one word. Debido a su madurez, Bhagavan se lo dijo en una sola palabra. But Bhagavan, to a simple village woman, Bhagavan said the same thing, but in 3 words. Pero lo que le dijo a él, le dijo también a una simple campesina en 3 palabras. Which is a little bit more easy for us to understand. Es un poco más fácil para nosotros de entender. What he said to that village woman is, she was a devotee, but very, very simple, uneducated woman. Ella era una devota, pero era una mujer muy, muy simple, sin cultura. When she asked him to tell her something, cuando le preguntó que le dijera algo, he said, Une vidamal iru. That means be without leaving yourself. Simplemente le dijo, sé sin salir de ti mismo. So that's also what he meant when he said to Tine Swami, be. Es lo que quiso decir, lo mismo que le dijo a Tine Swami cuando dijo sé. Be without leaving yourself means hold on to self-attentiveness. Sé sin salir de ti mismo es lo mismo que aférrate a la autoatención. That's all we need to be concerned about. De eso es todo lo que tenemos que preocuparnos. The whole of Bhagavan's teachings are contained in those 3 words. Todas las enseñanzas de Bhagavan están contenidas en esas palabras, esas pocas palabras.